El 17 de julio de 1936 sonaron los primeros disparos en Melilla. 2 días después, el conflicto se había extendido por toda la península. Era el comienzo de la Guerra Civil Española. En marzo de 1937 tuvo lugar uno de los enfrentamientos más destacados de la Guerra Civil Española, desarrollado en torno a la ciudad de Guadalajara, en un intento por penetrar en la capital para tomar Madrid por el noroeste. Fortines, refugios o reductos construidos, tanto por nacionales como por republicanos, ya forman parte del patrimonio histórico de esta provincia, sobre cuyo suelo se desarrollaron algunas de las batallas clave entre 1936 y 1939. La idea que tenemos al hacer este pequeño recorrido por las fortificaciones de la Guerra Civil es intentar transmitir a las personas que nos están viendo por qué sucedió todo aquello, qué es lo que sucedió y sobre todo qué nos legó, qué nos ha dejado con el paso del tiempo que ha permanecido hasta estos días y qué creemos que debemos hacer en adelante con estas construcciones. La Guerra Civil en Guadalajara se inicia el 20 de julio de 1936 con la sublevación de parte de los militares que se encontraban dentro de la capital y que inicialmente toman el control de dicha capital para posteriormente ser reducidos por una combinación de tropas procedentes de Alcalá de Henares por un lado y de unidades de milicianos fundamentalmente anarcosindicalistas que conjuntamente con estas tropas de Puigdengolas acaban reduciendo finalmente a las unidades que se habían sublevado. Esto hace que Guadalajara permanezca en manos de la República y que lo que inicialmente iba a ser una progresión nacional a través del eje de la Nacional 2 de la carretera de Barcelona tenga que frenarse y desviar este esfuerzo que no era inicialmente el previsto, porque se creía, las tropas nacionales querían progresar a través de Somosierra, pero puesto que había defensores sublevados en Guadalajara, los mandos nacionales indicaron a García Escámez que se descolgara desde La Rioja y desde Pamplona, desde donde originalmente había iniciado el recorrido, para intentar socorrer a estas tropas sublevadas en Guadalajara, en la capital. Llega hasta Miralrío, no consigue llegar a tiempo para ayudarles, entonces deciden retroceder y volver al plan inicial de Somosierra. En consecuencia, prácticamente a finales de julio de 1936 el frente queda estabilizado en Guadalajara, en lo que hace a la capital. No obstante, se empieza a producir un movimiento de avance de las tropas nacionales que tiene por finalidad ocupar Sigüenza. Y esto sucede en octubre de 1936. Es decir, entre julio y octubre se produce la sublevación, el fracaso de la misma en la capital y el avance de las tropas de Franco progresivo hasta ocupar Sigüenza, que también fue defendida por unidades confederales. Una vez terminada esta fase, digamos así, de la Guerra Civil en Guadalajara, se asienta, se para la actividad bélica de ofensivas y se vuelve a retomar en 1937 a través de distintos episodios. Tiene lugar la batalla de Guadalajara en febrero de 1937 y finaliza prácticamente con unas tablas, en el sentido de que
todo el avance que se había logrado por parte de las unidades italianas es recuperado por las unidades del Ejército Popular de la República. Las circunstancias en las que se produjo este ataque y contraataque son por todo el mundo conocidas. Hubo una climatología muy adversa para la progresión sobre vehículos de rueda. El barro producido por las lluvias en el solar arcilloso de la Alcarria dificultó completamente el avance, y eso, unido a la combatividad de las tropas ya fogueadas en la defensa de Madrid y en el Jarama de la República, hizo que todo lo que ganaron las tropas nacionales se perdiera en el subsiguiente contraataque. Hasta este momento las cosas quedan en tablas, por decirlo de alguna forma, y se empieza a solidificar el frente. Se empiezan a construir nidos de ametralladora en aquellos lugares en los que no se preveía que hubiera una ofensiva inmediata, y se empieza a crear todo este legado constructivo que desde la zona de la Tejera Negra hasta Alto Tajo tachona la provincia de lado a lado, de punta a punta, de más de 150 kilómetros. Este trabajo fue financiado por 2 proyectos de investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y nos llevó 2 años de trabajo, de inventariar los 150 kilómetros de frente que hay en la provincia de Guadalajara, ya que quedó dividida prácticamente a la mitad, de oeste a este. Y llevó un duro trabajo de campo durante todos estos años, y aparte un trabajo también bastante tedioso y duro, que fue el trabajo de archivo. O sea, hubo una base de archivo sobre la que se estudiaron los restos, especialmente desde un punto de vista cartográfico, y después se trasladaron al terreno a través de diferentes dispositivos electrónicos, GPS y demás, que nos permitieron ir sobre el terreno estudiando todas estas posiciones. Y por supuesto, otro de los objetivos de este libro, de esta publicación que hemos realizado a través del colectivo Guadarrama, es que la gente pueda visitar los restos sobre el terreno. Ese es uno de los objetivos fundamentales, ya que es una de las formas de que estos restos acaben siendo valorados y protegidos por la gente, y en un futuro no sería descartable que fuesen musealizados, como ha ocurrido o como ocurre en otros países europeos, como pueda ser Francia, Alemania, con restos de la Segunda y la Primera Guerra Mundial. A través del libro el lector puede realizar multitud de recorridos a lo largo de toda la provincia, porque el frente cruzaba prácticamente toda la provincia de lado a lado, pero hoy vamos a ver uno concretamente que es bastante interesante por la calidad de los restos, que sería a partir de Cogolludo, de la Loma del Lomo, donde estamos ahora, donde podemos encontrar un fortín cuya función era la de observatorio de posiciones enemigas. Después cruzaríamos el frente ya en la zona de Foncemillán, para pasar a posiciones ya republicanas, ya que ahora mismo en Cogolludo estaríamos en zona nacional, y dentro de la zona republicana vamos a ver distintos puntos en Mornando, Radbona. Todas estas posiciones se construyeron después de la batalla de Guadalajara, es decir, después de marzo de 1937, y concretamente esta posición, que nos encontraríamos en posiciones del bando nacional, como ya hemos dicho anteriormente, correspondería a un observatorio que está constituido por una lámina de hormigón en la parte superior, que evitaría la destrucción del mismo debido a impacto directo de artillería, al menos de proyectiles superiores a 15 milímetros, y en la parte posterior tendría una protección de mampuesto, es decir, de trozos de la caliza que conforman las rocas de la zona, junto con cemento. Y dentro de la posición podremos observar, al entrar dentro de la misma, ya que se puede entrar, que hay un muro en medio de lo que es el habitáculo central, y ese muro está destinado a romper la onda expansiva de una posible detonación que tuviese lugar en la puerta. De esta manera, los ocupantes del fortín, que estarían en la parte delantera, observando el frente desde aquí, muy posiblemente con telescopios de campaña, no serían dañados por una posible detonación. Dentro de las diferentes divisiones, tanto republicanas como nacionales, había cuerpos de ingenieros que eran los que eran
encargados de construir este tipo de edificaciones, tanto como en este caso un observatorio, como refugios a contrapendiente, como veremos ahora con posterioridad, o posiciones de armas automáticas, las meras trincheras o nidos de ametralladora simplemente pues excavados en el suelo. Nos encontramos dentro del observatorio de la Loma del Lomo en Cogolludo y se puede observar muy claramente los diferentes elementos constructivos que conforman esta posición. Podemos ver en la parte superior de la visera del observatorio cómo está realizada de una lámina de hormigón en el que se pueden observar todavía las marcas del encofrado e incluso de la ferralla, como podemos ver, que forma este hormigón armado, e incluso restos de la madera que utilizaron para realizar el encofrado. Este hormigón resistiría impactos directos de artillería, con lo cual los observadores quedarían protegidos. Bueno, estas son construcciones que se realizaban a contrapendiente para quedar a cubierto del fuego enemigo, ya que a contrapendiente es prácticamente imposible que te puedan acertar con la artillería. Entonces estaban destinadas, en este caso, posiblemente a oficiales que eran los que dirigían por sectores las distintas líneas del frente. Una de las evidencias que podemos considerar que nos indiquen que aquí estaba destinado, o sea, esta posición estaba destinada a residencia de oficiales, era la presencia de esta bañera que podemos observar, ya que bueno, este habitáculo tenía unas ciertas comodidades que en una línea de frente difícilmente podía tener la tropa, ¿no? Entonces, este habitáculo muy posiblemente estaba destinado pues eso, a habitación de los oficiales que dirigían esta línea de frente. Hubo gente que se tiró en la misma posición durante esos 2 años prácticamente que hubo desde el final de la batalla de Guadalajara, donde se estabiliza el frente, hasta el final de la guerra. O sea que aquí pues, se comieron muchas latas de sardinas y botes de leche condensada durante años. Pues nos encontramos a las afueras de la localidad de Razbona, donde encontramos una segunda línea de defensa republicana. Concretamente aquí estamos delante de un fortín destinado a arma automática que batía toda la zona del pueblo, y esta segunda línea de defensa correspondería al límite con el valle del río Sorbe, que sería este que tenemos aquí enfrente, justo detrás del pueblo, y la confluencia con el Henares, que sería ya junto a la mesa de Alarilla. Bien, pues esta zona sería una segunda línea de defensa que batiría las posiciones enemigas de aquel cerro de enfrente, y que bueno, también sería la línea de defensa del pueblo de Romerosa, que estaba ocupado también por el despoblado ya de Romerosa, que estaría ocupado por tropas nacionales ya al otro lado. Sin embargo, bueno, aquí estaríamos en una segunda línea de defensa ya republicana. Esta posición, o sea, lo primero que hay que decir es que es una posición para armas automáticas, cuya la embocadura de la salida de fuego, que es esta que tenemos aquí debajo, estaría a ras de suelo para mantener la rasancia del tiro y la efectividad del fortín, ya que si esa posición es elevada, las ametralladoras pierden toda su efectividad. Entonces, en este caso es un fortín que, bueno, pues la verdad es que es bastante bonito de ver aquí en el campo, pero su efectividad es menor que otros fortines, ya que no dispone de una lámina de hormigón en la parte superior. Esto ocurre con muchas posiciones republicanas, que tienen, la verdad, una factura muy, muy buena, son bastante bonitos, muy espectaculares algunos de ellos, pero militarmente en muchos casos pues dejaban bastante que desear, ¿no? En este caso pues carece de una lámina de hormigón en la parte superior y está enteramente hecho de mampuesto, es decir, en este caso de fragmentos de canto rodado
de cuarcita que tenemos por aquí por el entorno y de cemento, sin lámina de hormigón, con lo cual un impacto directo de artillería podría incluso destruir el fortín. Y bueno, pues eso, aquí podemos ver esa embocadura que incluso han dibujado en la parte frontal, como si fuésemos las claves del arco que sustentaría esto, pero bueno, es un dibujo realizado sobre el cemento, que bueno, le da un carácter, bueno, pues que el albañil que lo hizo era un buen profesional, pero militarmente hablando pues no tenía mucho sentido, ¿no? Y tiene una entrada posterior en ángulo para evitar la onda expansiva y la destrucción o la que afectase una posible detonación en la boca a los servidores de la ametralladora que estarían en la parte inferior. Bueno, estamos en una localización distinta a la de Radbona, pero seguimos en la misma línea de defensa en profundidad republicana que estaría batiendo la carretera que une Humanes con Moernando. Este es un fortín realizado plenamente en hormigón armado, con resistencia prácticamente a cualquier calibre de artillería. Ahí tenemos la boca para el fuego de armas automáticas, con una aspillera lateral que estaría destinada a una defensa posible ataque lateral y que se defendería exclusivamente con fusilería. Todo el hormigón armado forma parte de una estructura estandarizada que hemos podido sacar de archivo y que se realizaron modelos exactamente iguales, clónicos, por ejemplo, en el Valle del Jarama. Las inscripciones no son abundantes en los fortines, de hecho algunas de la calidad de este no son nada comunes en todo el frente, pero en este caso nos encontramos ante un bonito ejemplo de inscripciones que se realizaron sobre el cemento todavía fresco cuando se estaba construyendo. La parte superior, que ahora mismo está recubierta por una serie de materiales de la zona, posiblemente también formase parte del camuflaje de este fortín y que cubrió parcialmente dichas inscripciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta parte inferior la fecha de construcción que corresponde al 10 del 3 de 1938, jueves, con B. Y quién lo construyó, que serían tropas anarquistas de la FAI, ya que pone Viva la FAI, y luego como anécdota pues tenemos aquí una bandera tricolor en la que se puede leer aquí será la tumba del fascismo en vez de fascismo, pero bueno, o sea, como es un bonito ejemplo de este tipo de inscripciones aquí en el frente de Guadalajara. Nos encontramos ahora en la carretera que une Junquera de Henares con Málaga del Fresno, en una zona plana que sería una antigua terraza del río Henares, geológicamente hablando, y que fue aprovechada durante la guerra como aeródromo. Entonces, a mis espaldas se encontraría la caseta de lo que consideramos debía ser el puesto de mando del aeródromo, la cual contaba con un refugio antiaéreo que tiene en planta una distribución en forma de letra U, y que tenemos la boca de entrada en esa posición y los materiales que tenemos encima dispuestos sobre este subterráneo serían los que sacaron de la excavación y que utilizan de parapeto también para protección de lo que es el puesto de mando. Y la pista de aterrizaje muy probablemente estaría dispuesta en el frontal de dicho puesto de mando y que correspondería a estas zonas que ahora mismo pues, son zonas de cultivo, de espárragos y de cereal. Uno de los objetivos que nos planteamos, tanto con el desarrollo de los dos proyectos de investigación sobre el frente de Guadalajara como con la publicación del libro sobre Guadalajara y la Guerra Civil frente a frente, es tanto la puesta en valor de los restos como en que sea una llamada de atención para la protección de los mismos.
ya que muchos de ellos, como en este caso el aeródromo de Junquera de Henares, pues corre serio riesgo de destrucción y muy probablemente pues de aquí a unos años este resto pasará a formar parte de publicaciones como patrimonio perdido de la provincia de Guadalajara. Así que para que eso no ocurra, desde aquí quizá hacer una llamada a nuestras autoridades y responsables para que puedan al menos actuar para la estabilización de las ruinas de este tipo de restos. Ahora nos encontramos cerca de la localidad de Muernando, junto a Maluque, y estaríamos en una posición intermedia entre el aeródromo de Junquera de Henares y las posiciones de Muernando. En este caso se trata de un refugio en mina que muy probablemente también fuese utilizado para refugio antiaéreo en caso de bombardeo, para refugio de tropa. Tiene más de 100 metros de galería y esta es una de las dos entradas que actualmente se pueden ver al exterior. En este caso, como podemos observar, se puede ver incluso el castillete de ingenieros en la parte superior del arco de la entrada, que aún se conserva. En la otra entrada había una estrella de 5 puntas que era la representativa del Ejército Popular de la República y que fue destruida o bien por actos de vandalismo o bien por después de la guerra para eliminar los restos del ejército contrario. El refugio en mina de Maluque tiene más de 100 metros de galerías, con dos entradas, una la que tenemos aquí con el castillete de ingenieros y otra con la estrella del Ejército Popular en la otra posición. Como se puede ver, la galería tiene forma de un general con una ruptura de la línea en este punto que se utilizaba para romper la onda expansiva en caso de detonación dentro de la propia galería. Además hay una serie de entrantes laterales que corresponderían a habitáculos, bien para almacenamiento de munición o bien para refugio de tropa. En esta ocasión nos encontramos en uno de los restos quizá más peculiares de la retaguardia republicana y estaría situado entre las localidades de Matarrubia y Robledillo de Muernando. Digo que es una construcción peculiar porque sería de las últimas obras que se llevaron a cabo, las últimas obras de fortificación que llevó a cabo la República antes de la finalización de la guerra. De hecho, esta posición la hemos localizado a través de documentación de archivo en la cual se denomina a este tipo de posición como tricore. Es una posición nueva, es un elemento defensivo nuevo que, como se puede observar en la parte superior, tiene forma de herradura, con lo cual permitiría la disposición de un arma automática que batiría un área en un ángulo superior incluso a 180 grados, con lo cual muy probablemente solo sería necesario una única posición para batir toda la carretera que daría acceso a esta zona, sin necesidad de tener dos fortines, como era en el caso de Muernando, que teníamos dos fortines batiendo la carretera de Humanes. Uno de los objetivos de esta línea de defensa sería la retención de un posible ataque una vez se hubiesen superado la primera línea de frente, la segunda línea, que es la que hemos visto sobre entre Muernando y Humanes, esos dos fortines gemelos que batían la carretera, y esto sería una tercera línea de defensa en profundidad que utilizaría el Ejército de la República en caso de que todas esas líneas cayesen, es decir, sería una defensa en profundidad. En este caso la obra está inacabada y en esta parte de aquí podemos ver una excavación que estaría destinada a la elaboración de una estructura de hormigón que probablemente tuviese un habitáculo para polvorín, posiblemente una sala de mapas, a lo mejor telecomunicación y alguna red de galería o pasillo para evitar las ondas expansivas de posibles detonaciones en caso de ataque. Y posteriormente
esta construcción sería tapada con tierra, con lo cual pasaría a ser un refugio soterrado. Y para dar servicio a este refugio soterrado tenemos también un aljibe, que ese sí que terminó de construirse, o al menos parcialmente, para recoger agua de lluvia y almacenar el agua que diese servicio a los ocupantes de esta posición defensiva. En esta ocasión nos encontramos en la localidad de Cerezo de Mornando, junto a su iglesia parroquial, en un resto de la guerra civil del lado republicano, ya a retaguardia también de la línea de frente, y en este caso se trata de una posición subterránea excavada dentro de la barbacana de la iglesia y que batiría las posiciones, estas posiciones de armas automáticas, batirían todo el Valle del Henares, incluso hasta el cauce del río en la parte inferior del valle. Bueno, pues esta es una de las 3 aspilleras de la barbacana de la iglesia de Cerezo de Mornando, en las cuales, bueno, pues se puede ver la distribución en escalones, que evitaba un impacto directo de fusilería contra los servidores de la ametralladora que había detrás. Y bueno, pues para que no se cayese la parte de arriba de la barbacana, pues bueno, colocaron una viga, que en este caso es un raíl de tren. Bueno, acabamos de salir del observatorio de la Loma del Lomo en Cogolludo, el Frente Nacional, y nos hemos acercado a la primera línea de frente, justo donde se estabiliza el frente al finalizar la batalla de Guadalajara. A mis espaldas se encuentra la localidad de Fuencemillán, que muy probablemente se encontrase en tierra de nadie, ya que las elevaciones que hay al fondo ya son posiciones gubernamentales. En esta localización se pueden observar todavía las líneas de trinchera que se construyeron tras la batalla, como este pozo de tirador que tenemos aquí enfrente, y bueno, pues todavía sobre el terreno podemos encontrar algunos restos arqueológicos, como son vainas de Mauser, muy probablemente disparadas durante la batalla de Guadalajara. En esta línea de frente que corresponde al bando nacional, situada entre Cogolludo y Fuencemillán, podemos encontrar unos de los mejores ejemplos y quizá mejor conservados de trincheras de la Guerra Civil Española aquí en Guadalajara. Como se puede ver, todo el desarrollo de las trincheras en estas imágenes. Este buen grado de conservación se debe a que estas trincheras fueron excavadas en materiales yesíferos del Cretácico, que tenemos aquí, que son estos materiales blancos, que son muy fáciles de excavar, pero que resisten bastante bien la erosión, con lo cual hoy en día aún podemos caminar por dentro de las trincheras que se construyeron hace 70 años tras la batalla de Guadalajara.
Bueno, durante el trabajo de investigación, a la hora de elaborar los diferentes mapas y diferentes enclaves que se encuentran dentro del libro, como podemos ver aquí, todos estos mapas son mapas actuales sobre los que se ha superpuesto los calcos antiguos que se realizaban durante la guerra. ¿Por qué eran calcos? Pues porque los mapas y el papel era muy caro en ese momento y muy escaso. Entonces la manera que tenían de diseñar las líneas de frente era utilizar un papel vegetal que superponían a la cartografía de la época. Entonces esos calcos originales de época se pueden consultar en los archivos nacionales, y dentro de esos archivos, como el Archivo General del Ejército, te ofrecen este tipo de información. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos sacado esa información de archivo, la hemos escaneado, la hemos limpiado digitalmente, la hemos georreferenciado y la hemos superpuesto a la cartografía actual. De este modo obtenemos mapas como este, que se pueden consultar dentro del libro y que podemos ver aquí sobre el terreno. Entonces, con estos mapas y la cartografía digital que llevamos, por ejemplo, en una tablet, nos hemos podido mover sobre el terreno para identificar todas las líneas de frente y todas las posiciones que hemos podido obtener de archivo. Es decir, que no se sale al campo a dar palos de ciego, sino que se sale directamente sobre una línea conocida que se ha obtenido a través de información de archivo.